A propósito de, luego de, en realidad, la sátira que hizo Santiago respecto de la elección del himno provincial, el himno de Mendoza, no sé cómo llamarle, que tal vez se llame Tiembla Mendoza Tiembla. No sé si es así o es un título que le ha puesto el MZ a su nota, la Digamos verdad. que sería la frutilla del postre poco feliz, si fue Sí, en así. algún momento dice Tiembla Mendoza la Ah, letra, ¿eh? ah. Bueno, estamos en contacto con Pedro Salazar, autor de, insisto, de poesías, de canciones, un tipo de la cultura, nuestra cultura, un querido amigo. Pedro, Santiago Jiménez y Julio Rudman, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo andan? Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, hemos leído opiniones para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, por decir, respecto a este asunto, y la elección entre 408 trabajos presentados por un jurado que no sé quiénes integraban la elección, y algunas, sobre todo, por eso te llamamos, algunas consideraciones tuyas que a mí me parecen muy inteligentes y muy bien fundadas, que quería que expreses en el programa. Sí, a mí en principio te aclaro, la única figura conocida que vi ahí, lo demás no lo conozco, y que me llama la atención es su participación, por la connotancia que tiene este caso, es la de Carlos Leví. Carlos Leví, Sí. que supongo yo habrá elegido lo menos malo, pero sin tener primero una visión clara y fundamentada de lo que debe de ser un himno, y sobre todo porque el llamado a concurso está viciado en nulidad total. A ver, empecemos por ahí. Claro, porque el concurso se llamó, ¿no es cierto? El gobierno lo hizo y pide cuando te presentas la cesión total de los derechos de autor, Ajá. cosa que está prohibido por la legislación internacional vigente incorporada a la Constitución Nacional. Es más, el artículo 22 de los derechos humanos, en el inciso C del artículo 15 dice beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Con lo cual el gobierno de la provincia está violando el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después en la letra se viola el punto 1 del artículo 212 de la Constitución Provincial, donde dice que la enseñanza es laica. Ajá. Cuando Usted vos lo haces dice por la referencia a mención, Virgen, claro, por la mención de la Virgen. claro, porque es el ícono de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, ese argumento no serviría también para la reiteradísima alusión a la Virgen en los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero son cosas distintas. Es decir, una cosa es una fiesta y otra es imponer un himno que, en primero y fundamental, lo que declara el gobierno es enseñarlo en las escuelas. Claro. Claro. Entonces yo Y además que es el limito himno de la provincia que nos incluye a todos como ciudadanos mendocinos, digamos. Sí, a mí no me gustaría que mi nieto cante un himno, porque está criado y educado como el abuelo que habla y como la madre y los padres. no, por lógica, o sea, vos primero es discriminatorio. Claro. Esto no sé qué tendrá que decir el INADI al respecto, pero algo debe decir. La letra es discriminatoria, ¿por qué? Porque margina a los alumnos que puedan ser de otras religiones y a los ateos. Claro. ¿No es cierto? Claro. A los de otras y a los de ninguna, digamos. Claro. Exacto. Sí. Eso por un lado. Pero por otra parte, a ver, si vos lees la letra, como yo dije, para eso dejen Virgen de la Carrodilla, porque para Cuenca sirve, Sí. hay un hecho evidente. No hay ninguna connotación ni ningún conocimiento de lo que qué debe decir un himno con respecto a un lugar. Y la única referencia que hace un himno que habla, también viola otro pacto internacional que es la enseñanza de la cultura y de la paz y la no violencia, cuando habla de las almas guerreras, que no es una cuestión simbólica, sino que hace referencia a la independencia. Sí. Pero que esto se usaba hasta todos los himnos que se hicieron hasta fines del siglo XVIII, donde se exaltaba la figura del guerrero por sobre todas las cosas. Que esto también está hablado y está escrito en varios documentos hechos por la UNESCO.
Sí. En la Argentina no hay que olvidarse, además, que por la Ley Nacional 24.269 confirmó como pacto internacional la aprobación de la recomendación relativa a la condición del artista, que era de 1980, pero acá como vivimos de dictadura en dictadura, recién fue aprobada como pacto internacional en el año 93. Y el derecho de autores y compositores, esto lo podés charlar incluso con Vilma Vega, porque en plena crisis del año 2001, se recuerda que la fiesta de la vendimia se hizo por única vez en el Estadio Malvinas Argentina. Sí. Y ella, bueno, como la gran mayoría de las artistas, decidió no cobrar sus derechos de propiedad intelectual, o sea, donándoselos a la provincia. Sí. Y ¿qué le dijeron directamente? Usted no puede renunciar a su derecho de propiedad intelectual. Usted tiene que cobrarlo y después de cobrarlo haga lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque está prohibido incluso para el propio artista. Digamos que tiene que cobrar y después, si quiere, lo claro, dona. pero Claro, va con la plata en la mano y lo dona a un hospital, Claro. no importa. Claro, el propio artista no puede renunciar a su derecho de propiedad intelectual, porque si no, no podés registrar la obra, no sé si me entendés. Sí, Sí, está sí, clarísimo. Entonces, hay un hecho que acá, es decir, el gobierno sigue actuando con gente incapaz e inútil y además con una asesoría legal que no conoce absolutamente nada sobre lo que corresponde a los derechos de propiedad intelectual. Te hago una pregunta, Pedro. Sí. Entre los 408 concursantes, ¿estabas vos? No, Ah. nosotros nos pusimos, la mayoría de los autores que nos conocemos y de tiempo, Sí. directamente no participamos. Ah, eso quería ver. No, En repudio Claro. a esta cláusula de renunciar a tu derecho de propiedad intelectual. A ver, te lo pregunto para que no sea, porque algún... Sí, que digan que yo perdí, me Claro, perdí. que algún despistado, digo, está protestando, tiene todos estos argumentos porque no lo eligieron a él. No, en absoluto. Además, a mí, de entrada nosotros nos pusimos de acuerdo entre varios escritores de no presentarnos, primero porque ya te digo, esa cláusula no puede, además es un absurdo que el gobierno desconoce con respecto en este caso, que en el caso de las escuelas, cuando no se cobra entrada, estoy hablando obviamente de los actos diarios, no corre el derecho de propiedad intelectual, o sea, no se cobra. Claro. No hay que olvidar, que mucha gente no lo sabe, y generalmente insultan a los de Sadai cuando llegan, que el derecho de propiedad intelectual no es un impuesto, es el sueldo de los autores y compositores, Claro. no un impuesto. Claro. Entonces, lo que está renunciando por los 30.000 pesos de premio, a que esto pase a ser un hecho de un autor anónimo. Porque además, si el gobierno le quitó los derechos de propiedad intelectual, no puede poner el nombre después del autor en la poesía. Te pregunto, en un momento al principio de tu exposición, decías que una de las primeras cosas que vos considerabas negativas es que no reúne los requisitos para ser un himno. Exacto. ¿Cuáles son los requisitos para que un himno sea un himno? Bueno, fundamentalmente, un himno tiene que representar fundamentalmente todo lo que es el lugar, la región o el país, ¿no es cierto?, como concepción. Y además, ¿cuál es la visión de futuro? ¿Y cuál es la concepción de provincia o de país, ¿no es cierto?, representada obviamente poéticamente. En esto, ¿qué es lo que es una descripción? Te voy a poner por una simple palabra, por ejemplo, del viento sonda, que también menciona la poesía. El sonda es un símbolo de San Juan, el autódromo el sonda, el lugar el sonda, y corre más viento sonda en San Juan que en Mendoza. Sí, cuando llega desde San Juan. Exacto, o sea, digo, cuando se va a hablar de simbolismo, hablemos de simbolismo nuestro, y no de palabras que están utilizadas 400.000 veces en canciones folclóricas que me parecen válidas, lógicas, e incluso yo mismo las he usado. A ver, vos o ustedes, porque recién hacías mención hablabas en plural, vos y otros autores mendocinos que no se presentaron a este concurso por las razones que acabas de dar. ¿Van a hacer alguna presentación judicial? Mira, yo por mi parte voy a hacer una presentación, dos presentaciones judiciales. Uno por esto de que es inconstitucional, ¿no es cierto? Y por los pactos firmados por la Nación Argentina, de la negación a la propiedad intelectual.
Esto está en el convenio de Berna y el convenio de Roma desde 1979. Y además, ¿por qué? Porque en la ley 24.269 te dice que los gobiernos tienen que hacer exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno provincial. No sé si me entendés. Respecto a este asunto. Sí. Es decir, las recomendaciones que hace la UNESCO sí. con respecto a esto es la protección del registro de la propiedad intelectual de los artistas, que tienen que tener, por ejemplo, hay 46 recomendaciones de la OIT porque los artistas son trabajadores culturales, claro. Y por ende hay 46 recomendaciones de la OIT con respecto a esto, que los artistas tienen el mismo derecho que los otros trabajadores a tener vacaciones, a tener obra social, no tienen nada. Entonces, digo, no se cumple con los pactos internacionales, se viola la Constitución provincial, siguen trabajando sobre un proyecto que viene viciado desde el principio, y además lo ponen en los diarios y en las noticias como una cuestión de un gran logro. Y yo pregunto sinceramente, más allá de esto de que pueda ser una gustada o porque se le ocurrió a alguien, si de pronto hacer un himno para la provincia era tan necesario como para hacerlo violando las leyes y reglamentaciones vigentes y no haberse asesorado bien antes de hacerlo. Bueno, y además sí. punto, perdón, Julio, sí. Que es algo que a mí me tiene desde hace muchos años. Vos sabés que yo fui asesor del Senado, fui consultor de la UNESCO. Sí, claro. Es un tema que vengo trabajando desde en cultura del año 63. Sí, por eso te hemos llamado, añitos, precisamente. ¿no? Claro. Este menosprecio por tratar de sacarle, aunque sea un peso a los artistas y no pagarle el derecho a propiedad intelectual. Que en un himno, como te digo, de este tipo, donde se puede tocar todos los días en las escuelas, y las escuelas están exentas del pago de la propiedad intelectual. Claro. Así que por 2 mangos al año, violan la Constitución y los pactos internacionales de quedarse ellos con el derecho a la propiedad intelectual. Sí, y a mí lo que me parece, discúlpeme que editorialice, pero estaba pensando si decirlo o no decirlo, pero es serio. A veces a uno le preguntan por qué no quiere tener hijos. Sí. No quiero tener hijos. A mi viejo lo sacaban o lo obligaban a estudiar religión en las escuelas. Pensábamos que eso ya estaba terminado. Sí, a mí ya la historia lo había terminado. Y ahora mis hijos van a cantar literalmente en las escuelas que la Virgen es protectora de las magias de tu tierra, con sus manos te acaricia cuidándose de la piedra. Yo no soy católico, no creo en la Virgen. Y no quiero que mis hijos canten todos los días un himno que les dice que hay una entidad que es la Virgen. Yo estoy totalmente a favor de que quien quiera creerlo, lo crea, que profese la religión que quiera, que vaya a rezar los días que quiera. Pero la educación en Mendoza es laica. Y sí, y el gobierno debería entender además que el gobierno es laico. Claro. El Estado es laico. Este planteo que ya viene hace tiempo y que no se sacan los crucifijos en la Suprema Corte de Justicia, en todos los juzgados, en las oficinas de gobierno, la Virgen en el Ministerio de Educación en el primer piso. No corresponde porque están violando los derechos del resto de los habitantes. El Estado es laico, pero el poder de la Iglesia es tan grande que nadie se mete con ellos. Entonces, hay una dicotomía y una distorsión de la realidad, y algo como que déjenla pasar si estos estúpidos que chillan un rato y después se callan y sigue todo lo mismo. Pero este es un problema que a nivel nacional ya hay muchos planteos, a nivel del nacional del INADI me refiero, con respecto a este tema de usar los símbolos de una religión, ¿no es cierto?, de imponérsela al resto de la población. Con ese mismo criterio podríamos llenar de cruces judías, que me parece válido también. Bueno, hubo un legislador que lo dijo, ¿no? Esto de poner en la legislatura la representación de todas de todas las religiones. A ver, lo hago más pedestre, si vos querés, ya que estoy con la palabrita pedestre dando vuelta por ahí. Como la mayoría de los hinchas de fútbol son de Boca, claro, el himno de la AFA tendría que ser el himno de Boca Juniors. Sí. A ver, con este criterio, yo digo, Julio,
hay cosas que uno con el tiempo le cansan, no la discusión ideológica, No, claro. no las discusiones Claro. con gente que piensa de otra forma, Claro. si tiene fundamento y tiene honestidad intelectual. Lo que cansa es la estupidez mediocre que se reitera y se reitera todos los años con hechos como este. Bueno, la verdad que, bueno, te agradecemos el testimonio, nos pareció rico en contenidos y, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza tienen estos micrófonos para explicar Sí. los motivos, obviamente, porque como dice bien Pedro Salazar, la idea es intercambiar y que nos den intercambiar opiniones, debatir opiniones y que nos den las razones. Sobre todo sería interesante hablar con alguno de los miembros del jurado, que nos den las razones por las cuales han obviado, si es que han obviado, como dice Salazar, toda esta normativa e inclusive han llegado a la discriminación. Pero además, perdón que en la despedida agregue otra cosa, Pedro, Julio y la audiencia, por favor, si se quieren comunicar y opinar también. Confundir el himno de una provincia con una cosa muy cercana, parece que este himno fuera un nuevo himno de la vendimia, entonces habla de la Virgen de la Carrodilla y de qué sé yo, cuando en realidad Mendoza es mucho más, podríamos poner inclusive hasta el lencinismo en el himno. Mira, Digo, yo dije, tuve que mandar la computadora justo a arreglar, se me rompió, Sí. porque había escrito otro artículo de las cosas que... No se habla del cuidado del medio ambiente, un hecho fundamental, No se habla. de valores. Claro. No se No habla. se habla de la cultura del trabajo. No se habla del agua. No se habla del agua y la cultura del trabajo, que es lo que hizo, lo que Mendoza es un oasis actual. Ahí habla de oasis, pero como si nosotros viviéramos en el Subsahara y hubiéramos llegado a un oasis hecho. No habla de los huarpes. Eso, Exacto, pero digo, como fundacionales de la irrigación de Mendoza. claro. No habla de la cultura del trabajo, que es lo que hizo que estos fueran oasis. Como dijo Gorbachov cuando vino a Mendoza. Qué inteligente los mendocinos haber hecho la ciudad en medio de un bosque. Ajá. ¿no? Sí, Está bueno. Me pareció una frase genial. Está bien, Entonces, está digo, y además la concepción tiene que ser una cuestión alegórica de fundamento con respecto hacia el futuro de Mendoza. Porque si no, ¿qué estás cantando? Vas a cantar una canción. Y veía en el noticiero la idea de la autora que había sugerido que fuera una fusión de rock y folclore. Bueno, hermano, entonces agarré, me tomé un vino tranquilo, Sí. respiré hondo y profundo, Bueno, y dije, bueno, bueno, sigamos como yo puse en el título, esto es una calecita, ¿viste? bueno, que siga el tío vivo, un gran abrazo. Bueno, Julio, te agradezco. No, al contrario. Y hasta luego. Pedro Salazar, entonces, el destacado jurado, dice acá la información, fue conformado por el licenciado Leonardo Martí y el señor David Bartolomé como representantes del Ministerio, la doctora Elena del Carmen Toriano en representación de la Universidad Nacional de Cuyo, la señora Graciela Rebeco Manzano como representante de SADE Mendoza y Carlos Leví, escritor de trayectoria, sí, mi querido amigo Carlitos Leví. Y no solo la calidad es dudosa, sino que sí discrimina, sí se olvida